Conoce a Mamá Elefanta, el podcast sonorense dedicado a la inclusión y derechos de las personas con discapacidad. Gabriela Harrison, madre de un joven con ceguera, inició su programa con apoyo de 2 compañeras para dar a conocer las historias que viven padres de familia y personas con discapacidad, permitiendo ofrecer un lugar seguro para la expresión sonorense. Mamá Elefanta tiene más el concepto de compartir. Somos 2 mamás o papás, porque también he tenido papás, que compartimos nuestra experiencia como padres de niños con discapacidad, los retos a los que nos enfrentamos, lo que sentimos, lo que quisiéramos muchas veces decirle a la sociedad y quizás no nos atrevemos, ¿no? Gabriela comenta que el origen de Mamá Elefanta nace a partir de su propia experiencia con su pequeño hijo, José Antonio Tato, ya que su situación la ha llevado a replantearse varias cuestiones de su vida, por lo que decidió dotarse con un nuevo propósito en esta nueva etapa con la ayuda de su programa. Llegó la discapacidad por una enfermedad, él sufrió tumores, cáncer cerebral y de columna, y eso le dejó las secuelas, ¿no? Ya no volvió a ser el mismo niño de antes, y yo pasando por un proceso de ir superando pues mi duelo, porque en realidad es un duelo, una pérdida de la vida como yo la conocía, pero empecé a abrazar la vida nueva y a no sacarle provecho, pero sí a darle un propósito. Y recordé mucho cómo era yo o cómo fui yo cuando me enteré de la enfermedad de mi hijo, cuando me enteré de la discapacidad de mi hijo, y me sentía muy sola, ¿sabes? Me sentía en mi pequeño mundo, siempre lo digo, porque alrededor de tus conocidos, yo sentía que era la única que estaba pasando por esto. Y la sorpresa es que no, es que somos muchísimas. Y me hubiera encantado conocer a alguien que estuviera pasando por lo mismo que yo estaba pasando en ese momento, para aunque sea saber y sentir que las emociones que yo estaba sintiendo eran totalmente normales, ¿no? En el podcast de Mamá Elefanta, la joven madre menciona que su objetivo es visibilizar las experiencias de aquellos padres de niños con discapacidad, así como dar exposición a aquellas historias de superación que sus invitados le han compartido. Siempre les pregunto, me voy al principio cuando se enteraron que su hijo tenía una discapacidad, porque me interesa mucho que las mamás hablen de lo que sintieron en ese momento, para que las mamás que nos están viendo y papás que nos están viendo también se sientan identificados, ¿no? Y con todo lo que sentimos y con todo el proceso. La razón del nombre de su programa está inspirada en la relación que tienen las madres elefantes con sus crías, quienes deambulan por las sabanas tomados de sus colas para no separarse. Fue así como Gabriela encontró muchas similitudes con ella y su hijo Tato. Yo estaba pensando en un nombre y recordé que las elefantas viven en manadas de mujeres, son unas mamás muy protectoras, pero también dejan que sus hijos se equivoquen y lo logren por sí mismos. Y me sentí muy identificada esa maternidad con la maternidad que yo tenía con mi hijo. Y aparte, como viven en manadas, sentía como que invitaba también a otras mamás a que juntas criáramos a nuestros hijos, echarnos porras, llorar juntas también, ¿por qué no? Y mi hijo, su discapacidad es ciego, él perdió la vista por los tumores y siempre está agarradito de mí como se agarran los elefantitos. Entonces cuando pensé Mamá Elefanta, ya ningún nombre me pareció tan perfecto como Mamá Elefanta y se quedó y ahora me encanta el nombre. Si quieres conocer más acerca del podcast de Gabriela Harrison, Mamá Elefanta, puedes encontrarla en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify con dicho nombre. Para más información, consulta el portal proyectopuente.com.mx.